queridos amigos de Teatro al Día, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros Regio acá, nuestro segundo invitado florenciado de la noche del 1 de diciembre, Micaela Larroca, que tuvo a su cargo la dirección de Edipo en Ezeiza, un espectáculo de Pompeyo Audibert que tuve la suerte, la verdad, de hacerle nota, porque la persona que le hacía la prensa, cuando vino una de las primeras veces este año, me pidió para hacer una nota, y un placer hablar con alguien que la verdad habla tan en profundidad del teatro, ¿no? Y que entiende esos códigos que tiene el teatro. Él tiene su grupo de teatro también, pero a la vez trabajar en momentos tan difíciles para la Argentina, para el teatro independiente sobre todo, digo, es toda una proeza, y él sigue adelante con... Y esta obra yo no la conocía, pero cuando leí que era de Pompeyo dije, bueno, vamos a tirarnos al agua, porque esto, si lo agarró Micaela, tiene que ser algo que tenga una tónica muy especial. Sí. Bienvenida, Mica. Muchas gracias. ¿Cómo llegaste a Edipo en Ezeiza? Porque como espectáculo, digo, es muy impactante. No sé si ustedes lo llegaron a ver todos, pero va a volver, seguramente tiene que volver este año, y van a encontrar, yo creo que es una de las obras que a mí me presentó más lecturas, porque creo que todos podemos leerlo desde distintos códigos, esta obra. Sí. ¿Cómo te llegó Pompeyo a tus manos? Bueno, en verdad, él, o sea, Pompeyo como artista, me llegó viendo Habitación Macbeth, cuando estuvo hace un par de años acá en Uruguay, que tuve esa misma sensación. Me acuerdo que lo vi en una de las salas del Sodre, entonces éramos 3.000, 4.000 personas, y tenía una energía, él solo arriba del escenario, con esta obra que me choqueó, me además te la transmitía, ¿no? Porque yo lo vi ahí en la sala del Sodre, como vos decís, porque fue cuando vino por el Fidai, y después volvió al Estela, exacto, que se caía el Estela de público. Yo creo que hubo gente que quedó afuera, que fue cuando le hice la nota ese sábado, y me dijo, andá. Yo digo, ay, Pompeyo, yo no quiero quitar lugar, porque yo ya la vi. No, pero mira que cada vez que la veas vas a encontrarle otras cosas. Y bueno, y fui, y la verdad que había cosas que decía, ahora yo no me acuerdo si esto yo lo vi. Claro. Sí, debía estar, pero uno comienza a releer esos textos, ¿viste? Sí, y resignificar también, cuanto más los ves. Pero bueno, yo lo vi a él, y tuve un contacto con uno de sus alumnos, que en medio de la pandemia, cuando en Argentina estaba todo cerrado, se vino a vivir a Uruguay. Entonces él en La Madriguera estuvo dando un par de talleres de máquinas teatrales, que es como una metodología que Pompeyo inicia en Argentina. Y algo que me acuerdo mucho de este alumno que llegó, es que nos decía que La Madriguera era muy parecida a la primer casa que tuvo Pompeyo Audibert, donde fundó Teatro Estudio El Cuervo, que es su escuela. Sí, exacto. Que también era una casona con muchos cuartos altos. Entonces, como que pensándolo ahora en retrospectiva, siempre hubo como links que me llamaron la atención de él, o que se me aparecieron. Y había esas cositas en común, ¿no? Que a veces uno ni siquiera sabe que pueden existir, ¿no? Total. Y bueno, mi compañero Tomás me regala un libro de teoría de Pompeyo, porque sabía que yo estaba como un poco seducida por su arte, y leo El Piedrazo en el espejo el año pasado. ¿Verdad? Y al fondo del libro aparecía la obra completa de Edipo en Ezeiza, que era un libro que no tenía venta en Uruguay, era en Argentina. Y Tomás, al ser argentino, en una de sus vacaciones visitando a su familia, me trae el libro. Y cuando la leo, porque no me la pude sacar de la cabeza. Él tenía, en la nota que yo le hice, él tenía la idea de traer esa obra. Mirá. Porque él me dijo, yo ahora sigo con esta. Pero mi idea es Un Piedrazo en el espejo, traerla más adelante, porque tiene mucho que ver con todas las cosas que están pasando. Está escrita hace un tiempo, me dijo, no es de ahora, pero creo que en este momento cobra significado. Sí, bueno, es que nosotros, bueno, y ahí cuando leo la obra empiezo como a fantasear con la idea, armamos el equipo. Un equipo brutal, increíble. Mauricio Ripoll en escena, Martina Ferrería, Tomás de Urquiza,
grandes amigos de la vida y también de la escena que me dieron el placer de decirme que sí para trabajar. Y después en los rubros también se sumaron Alejandra García como productora, Alejo Buiz en la escenografía, increíble lo que hizo, Diana Ramos también en iluminación y Elis Montagne en vestuario. Así como que... Los rubros técnicos están maravillosos, pero los actorales son de primerísima línea. La verdad que no sé cómo se logra ese nivel de excelencia, ¿no? Porque uno muchas veces dice, bueno, la comedia son profesionales, obviamente tienen que hacerlo bien. Digo, pero en un medio hostil, en el sentido de que cuesta conseguir lugar para ensayar, cuesta conseguir incluso todos los elementos que tiene, que son importantísimos, todos los elementos que hay, por pequeños que sean en la obra, todos esos detalles. Digo, lograr es como ese prodigio, porque uno entra a la sala y ya queda como seducido, ¿no? Sí. Hay como una cosa que uno dice, yo quiero saber qué es lo que va a pasar acá, porque ves esa escenografía que es tan particular, pero que a la vez te muestra tanta cosa, ¿no? Sí. Digo, como que estás todo el tiempo viendo el espectáculo, pero estás hasta buscando explicaciones de lo que está pasando. Y yo he hablado con gente que me ha dicho cosas totalmente diferentes a las que yo pensaba, ¿viste? Parece que vimos obras distintas, pero yo digo, cuando una obra se diversifica tanto, ¿no? Cuando hay un espectáculo que da para tantas lecturas, porque en general, no digo que los espectáculos sean lineales, yo puedo pensar que quizá al final, porque no hubiera sido de tal o cual manera, pero cuando veo ese como prodigio, ¿no? De ver una directora re joven que está con un texto pesado en el sentido de importante, ¿no? Que es un texto que decodificarlo no debe ser una cosa fácil. No, muy complejo. Tiene muchas complejidades. Tiene ese elencazo, porque es un elenco que yo morí con ese elenco, digo. Yo creo que para mí uno de los mejores elencos, sin duda, de la temporada, donde mostraban una solidez, porque una cosa es que un actor trabaje bien, bueno, sí, tenemos muchos actores y actrices que trabajan bien, pero otra es cuando no llegas a reconocer a las individualidades. Exacto. No lo llegas a reconocer desde el punto de vista individual porque no los podés separar. No sé vos cuando trabajaste qué te pasó. Mirá, pero a mí como espectador me pasó eso, ¿no? Mirá, termino la otra historia y ya voy a lo del elenco que me encanta, porque aparte quiero resaltar mucho de ellos. Le escribo a Pompeyo y yo lo reconozco hasta el día de hoy como con un acto de grandeza muy grande, porque él en el momento que le escribí por mail diciéndole tengo ganas de hacer la obra, sabiendo que veníamos desde La Madriguera, que era un lugar autogestivo y demás, me dijo, sí, te cedo los derechos. Y después por temas burocráticos que también están las instituciones que defienden los derechos de autor y demás, nos pusimos en común acuerdo cuánto él tenía que percibir por eso, pero él quería cederlos gratuitamente. Claro. Y eso también habla de una grandeza, una nobleza, porque en paralelo cuando nosotras estrenamos acá, y bueno, Ezeiza, en Argentina se volvió a estrenar cuando era una obra que la habían hecho hace 10 años. Y siendo una persona tan importante a nivel teatral, él, me parece de una grandeza gigante que diga, trabajen con esto. Y viste que los grandes son así. Sí, es la gran diferencia que otros tendrían que aprender, total, ¿no? Total. Porque la gente que tiene ese peso, porque es un tipo que intelectualmente en su país, pero fuera de su país también tiene un peso intelectual muy importante, digo, y que es reconocido. Eso te demuestra que sí, yo quiero que esto lo hagan, y además que reconoce, que conoce por la raíz de donde él viene, pero también reconoce el esfuerzo que es autogestionar, no solo un espacio, sino un grupo, y tratar de llevar los mejores productos y lo que cuesta
eso, ¿no? El traslado de eso a un escenario. Entonces creo que eso habla muy bien de la misma persona, ¿no? Sí, y también creo que nos identificamos en el hecho de que él es un artista que se piensa mucho en relación al contexto, a lo que vive. Exacto. Tiene la militancia como muy impregnada en todo lo que hace, siempre busca pensarse, que pensemos con él. Entonces, en ese sentido creo que nada, yo sentí como mucho agradecimiento y hasta el día de hoy lo siento, porque además acompañó el proceso, pero de una manera muy... Nunca se metió en lo artístico, nos dejó trabajar con total libertad y siempre estaba atento él y su equipo si nosotros necesitábamos resolver algo administrativo en el día, en el momento, en el minuto de respuesta. Hasta el día de hoy está respondiendo ahí y eso también me parece que habla de... Porque a veces te ceden los derechos, pero también quieren saber qué es lo que estás haciendo. Claro, qué puesta hiciste. Él vio algo, bueno, no sé que no físicamente no. Todavía no, le mandamos los materiales, pero la idea es comunicarnos para que el año que viene podamos hacer algún cruce, también con el otro elenco, o traerlo a él, como que estamos trabajando un poco con el equipo para que, bueno, el año que viene cuando volvamos con la obra, él pueda venir a verla, o hacer un desmontaje, o hablar de su propia experiencia. O cruzar los elencos, como que también hay un sueño muy particular del elenco uruguayo de poder como hacer un cruce de orillas. Claro, porque también no tengo idea, obviamente no conozco la versión argentina, pero no sabemos si el encaje fue el mismo. Porque yo no sé lo que hizo Pompeyo con esta obra allá, y a ver si el significado que cada uno le dio, ¿no? Exacto. Y por qué vos le diste uno y el porqué de él, digo, porque esto que escribió puede tener más de una lectura. Ni que hablar, es lo que él habla un poco en su metodología, que muchas veces se dice que el teatro es espejo de la sociedad, pero que nosotros como artistas tenemos que ser valientes y lanzar una piedra sobre ese espejo para construir nuevas realidades. Entonces creo que su dramaturgia también habla eso, como de la fragmentación para disparar y pensar. Me tiene algo medio, yo por lo menos, ¿no? Yo digo lo que yo digo, después lo que los demás sintieron, no sé. Pero por momentos daba la impresión que estábamos viendo teatro en cine, ¿no? Porque justamente eso de lo que vos hablas, la fragmentación, cuando son esas imágenes que están tan perfectas encuadradas, ¿no? Donde el que toma la posta, porque es un poco como el pase de posta, ¿no? Todos tienen un momento de lucimiento personal. Lucimiento no me refiero a estoy acá. Ego, no. Me refiero a que no son, ahí te cuesta a veces decir, es protagonista, es coprotagonista, es actor de reparto, en dónde está situado, porque todos tienen ese momento, y como es una obra que desdobla personalidades, esa personalidad más la otra en la que se desdobla tiene también su momento. Entonces hay como planos. Totalmente. Digo, ¿cómo manejaste eso? Porque es muy inserto también en esa escenografía tan particular, ¿no? Que todo el tiempo estás pendiente porque parece que atrás de eso va a haber algo, ¿no? Claro. Mirá, primero que nada, nos pensamos todos en manera horizontal. Obviamente yo como directora tenía la responsabilidad de guiar al equipo, guiar al trabajo, pero todos trabajamos, o sea, la parte como plástica de puesta en escena la trabajamos a través de 3 ejes que decidimos charlando con el equipo de diseño, que eran ficción, identidad y... se me fue el otro ahora. Si alguien anda ahí en la vuelta me lo puede decir. Ficción, identidad y territorio, creo que, o territorio lo terminamos cambiando. Pero bajo esos 3 ejes, como que el equipo de diseño potenció sus ideas y charlamos. Era... Ficción, identidad y fragmentación. Como que veíamos que territorio iba a entrar, pero no entró al final. Veíamos que esas 3 eran como partes esenciales de que sacamos del texto, de la historia, de la realidad, de lo que fue la masacre, de lo que es el juego. Entonces bajo esos 3 como títulos, todo el equipo trabajó. Entonces, las propuestas de diseño fueron como pensadas totalmente en sinergia, como que todo el tiempo nos pensábamos, teníamos reuniones en paralelo entre el equipo de diseño y el equipo de actuación, y con los actores porque también. Todo está totalmente amalgamado. Lo van a ver, pero todo está relacionado, o sea, no es que es
un vestuario que sigue los colores de tal cosa por determinado. No. Ahí todo tiene que ver con el discurso inicial, ¿no? Sí. O sea, el discurso va acompañado de lo que rodea a esa gente, más el vestuario, más las luces, todo. O sea, es un todo. Si uno tiene que definirlo, yo diría que es como una amalgama de todo. O sea, el resultado es lo que vemos, pero está todo unido en eso, ¿no? Sí, eso creo que fue una búsqueda y muchas veces, en teatro se consigue y otras veces no, pero creo que casi todos vamos detrás de eso, de conseguir verdaderamente como un lenguaje que sea universal, ¿viste? Que no haya ningún rubro que esté sobre nada, sino que todo sea parte del todo. Y con el elenco, lo más también atractivo, y creo que eso también ayudó a que, además de que se hicieron muy amigos en el proceso, verdaderamente amigos como equipo de trabajo. Sí, nos conocíamos todos, yo era muy amiga de los tres, Martina y Tomás ya habían trabajado juntos, Martina y Mauricio nunca, y a partir de este proceso también se hicieron amigos. Tomás y Mauricio hacen una dupla increíble. Tomás y Mauricio nunca habían trabajado juntos, tampoco se conocían, pero digo, fue ahí donde se dio como esta sinergia artística. Y nosotros empezamos trabajando el proceso con el espacio totalmente vacío, despojado. Entonces primero donde nos estuvimos como entrenando y entendiendo fue un mes trabajando con solo tatamis en el piso y sus cuerpos, 3 cuerpos, sí, entendiéndose y habitando el espacio. Porque esos cuerpos tienen un lenguaje, bueno, vos estás acostumbrada por el animalismo, sí, ¿no? Sí. Y que ahora estrenaron, ¿ya bajó Fanfarria? Bajó Fanfarria, bajó el año que viene. El año que viene no la dejen de ver, esa de animalismo teatro, y ustedes saben cómo manejar el cuerpo, ¿no? Pero digo, los cuerpos hablan, sí, aunque uno no vea un rostro, digo, ese cuerpo está delatando cosas, ¿no? Sí. Entonces digo, como que ese trabajo tuvo que, yo sé que Tomás de Urquiza, yo digo, tiene nombre de prosa, sí, ¿verdad? Él también forma parte, digo, y sé que ustedes dos tienen ese target tan importante con el cuerpo. Pero ahí se notaba como un trabajo muy especial del cuerpo, no que a Mía le dedicaron todo al cuerpo, no, sino que naturalmente el cuerpo hablaba, ¿no? La idea era que ellos y sus cuerpos compongan en el espacio. Exacto. Entonces empezamos con eso, con composiciones de su cuerpo. Y todos los elementos que fueron entrando, que terminaron apareciendo en escena, iban entrando de a semanas en el proceso. Entonces, un día sacamos un tatami y pusimos una mesa. Entonces, sus 3 cuerpos empezaron a integrar esa mesa y a relacionarse con esa mesa. A la siguiente semana se sumó la máquina de escribir. Entonces, todos los objetos que se sumaron no eran objetos porque sí, sino que ellos componían con sus cuerpos y en relación al objeto. La escalera, todo lo que fuimos sumando, apareció como en cuentagotas. Entonces creo que eso también fue lo que ayudó a que la sinergia apareciera. Claro. Y después muchos detalles particulares que también el equipo de diseño sumó. Liz un día nos trajo diarios que encontró en la casa de su abuelo que pertenecían a los 70 también. Y ahí también es que era lo que buscamos con esta obra, que el cruce de generaciones, porque muchas veces a los jóvenes se nos dice, tienen memoria, se acuerdan de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y yo personalmente y particularmente siento que la identidad y la memoria son luchas que todos tenemos que estar dando todo el tiempo. Totalmente. Entonces, más allá del contexto que atravesamos, y justo particularmente está sucediendo ahora que son temas que vuelven a explotarnos en la cara, las guerras, las diferencias, las disputas políticas, las fragmentaciones como personas. Entonces, tremendo. Hay algo de que creo que nosotros tenemos mucho para decir, seamos grandes, seamos jóvenes. Claro, pero la memoria, por ejemplo, esa cosa tan importante, ¿no? Porque es lo que construye, en definitiva, el presente y el futuro, aquello que tenemos, esa memoria. No le podemos exigir a los jóvenes que no vivieron determinada época que tengan memoria de lo que no vivieron. Digo, pero sí le podemos pedir que se informen, que tengan una información. Está bien, vos no llegaste a vivir la dictadura, obviamente, pues sos muy chiquita,
pero evidentemente de alguna manera podés investigar sobre eso que pasó. Sin dudarlo. Más también, allá de que si en la familia no se sí, habla, pero sí, personalmente, sí, cuando vos estás en un medio como es el teatro, donde la información es básica, sí, ¿no? Donde hay cosas que las tenés a veces que guardar en la cajita de los recuerdos porque te va a servir en algún momento eso, y viste que la historia es como cíclica, totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, lo ves con esta obra misma, sí, que dirigiste, sí, o sea, son ciclos que parece que se cumplieron, pero sí, que vuelven. Y también yo creo que a mí algo que últimamente capaz que me está interesando, que es también cuando, después de tantos años de trabajo, que yo siento que son muchísimos y estoy muy agradecida, porque también tuve la oportunidad soy una agradecida con la gente que me convoca para trabajar, porque arranqué desde cuando tenía 22 y no he parado. En una cantidad de proyectos y diferentes, sí, todos. Y trato de darle todo lo que pueda a cada uno, pero digo, yo también siento que el teatro uruguayo en su identidad tiene una identidad de militancia, por su propia historia. Sí. Más allá de que también los ojalá no pierda eso nunca, ¿no? Total, entonces yo creo que en ese sentido hay algo también que últimamente me empiezo a volcar, o como directora me empiezan a seducir dramaturgias de que sean de sudamericanas o de América Latina. Entonces Pompeyo también traía más eso. Más cercanas a la vida. Sí, más cercanas a la vida del territorio, a lo que vivimos nosotros como sociedad, porque también esos son huellas que quedan en el cuerpo. Sí. Y un poco también la obra habla de eso, por eso el cuerpo también tiene su protagonismo, más allá de la experiencia que tengamos como actores nosotros, porque el cuerpo en lo que es un proceso de con la sociedad cuando vivió las dictaduras, o cuando las vivimos ahora, o las guerras que pasan, o las fronteras, todo eso queda en el cuerpo. Todo. Y entonces no sentía que la obra se pudiera contar desde otro lugar, digamos, que sea desde los cuerpos. Obviamente también con la oportunidad que nos da Pompeyo, al ser un texto argentino, que él también dice, también nos podemos reír de esto, pero no burlándonos, sino encontrando el punto justo de ese humor donde también nos ataca y nos hace pensar a nosotros mismos. Hay obras que tienen eso, ¿no? Que dentro de lo trágico o de lo dramático que presentan, tienen una beta que yo creo que es hasta a propósito, ¿no? Como para diluir un poco ese coste de tragedia que tienen y de cosas que cuesta mucho superarlo. Hay una cierta, incluso acá se trabaja mucho el tema de la identidad, del cruce de identidades, porque por momentos yo me acuerdo que en un momento dije, ay, vamos a digerir despacio, porque ahora ya me cambiaron la historia, entonces volvemos, como que hay un corsi, ricorsi todo el tiempo, ¿no? Como que soy pero también puedo ser el otro. Y tengo esta identidad, pero la muto. Entonces digo, eso lleva al espectador a pensar. Y yo recuerdo que el día que yo la vi, había mucha gente joven. Y yo decía, esta gente entenderá que acá están pasando cosas muy fuertes. Y yo cuando vi el aplauso final y todo y toda la guisada que estaba ahí, después también los que éramos grandes, ¿no? Toda la gente aplaudiendo de pie, yo dije, ay, qué belleza, porque entendieron. Digo, porque uno no subestima, pero está el tema ese de la memoria, ¿no? Pero la propia experiencia. Pero cómo se trae, ¿no? Cómo la gente tiene la habilidad de traer ese tema a momentos más cercanos, ¿no? Y ver, eso no está tan lejos, está acá nomás, lo veo acá. Está pasando al lado, Entonces digo, eso fue lo que me entusiasmó mucho, de que el espectáculo da esas posibilidades del entendimiento, porque uno a veces va a lo más rebuscado, se mete más en la cosa, y a veces la gente, la gente más joven, que va al teatro, porque está yendo gente joven al teatro, que eso está bueno, digo, visualizan esos acontecimientos como lo cercano que tienen, no tienen que ir tan atrás en la historia, ni ir bueno, voy a hacer una investigación a ver qué pasó, en qué momento pasó esto en Argentina, sino que tienen como esa manera de visualizar los acontecimientos
y juntarlos con otro que de repente no es el que nosotros pensamos, pero que sí le da la cabida a ese pensamiento, sí. ¿No? Y mira que también yo confiaba mucho en el trabajo, en lo que veía en los ensayos, pues estuvimos 3 meses, casi 4 ensayando yo pienso, porque yo me meto en la fragilidad de cada uno, que ellos pero yo me daba toda la impresión, yo soy siempre, viste, el día del estreno, eso yo siempre como que lo sufro, porque que se equivoquen, que no tengan claro. que no se olviden, no sé por qué sufro tanto, porque no la disfruto, la sufro. Pues estás con nosotros ahí mirando. Estoy ahí, pero digo, por favor, esta gente fue un entrenamiento. Tirarse en un lugar a descansar porque es un... Porque aparte o sea, la exigencia del lenguaje que nosotros construimos. Porque son todos todo el tiempo. Y a nivel de texto también, el texto es así. Nosotros no hicimos ningún corte ni nada. También dijimos, vamos a hacer la obra tal cual es, no cambiamos ningún dato, todos los datos que son de referencia de Argentina, direcciones, cuando se habla de la difunta Correa, cuando se habla del monte tucumano. Y algo muy lindo también que pasó fue que mucha gente, a partir de cosas que entendió y que no entendió, fue a buscar lo que sucedió ese día, el 20 de junio de 1973, en la masacre de Ezeiza. Entonces ahí, yo siento, porque muchas veces también nosotros lo discutimos como equipo, hay que agregar más información en el programa de mano, hay que cambiar algo, y nosotros dijimos, no, porque esto también va a hacer que la gente... Porque también uno a veces se pregunta qué pasa con el hecho teatral más allá del teatro, más allá de la sala. Y yo siento que con mucha humildad lo digo, pero lo logramos. O sea, que la gente salga a buscar información, que se entere lo que pasó, que se hable sobre esto. Hoy, por ejemplo, hice una nota que me llamaron en Buscadores y la persona que tenía sentada al lado había estado cubriendo, cuando era muy joven, cuando tenía 20 años, el evento en la recepción de Perón, en la masacre, lo que terminó siendo la masacre de Ezeiza. Fue una masacre. Y yo era muy joven y lo que sabía era que era una de mis primeras que estaba ahí cubriendo el evento, y de repente empecé a escuchar tiros y la gente tirada en el piso. Exacto. Y todo. Y bueno, y eso también. Y la voz de Leonardo Fabio, que ustedes pasan una canción de Leonardo Fabio, que obviamente mi generación la conoce de memoria, en que pedía que por favor dejaran porque era quien iba a estar. Era una escalada de violencia, pero tremenda, y acá lo cubrieron. Bueno, acá tenemos los canales que fueron, y recuerdo que Cristina Morano y hablamos de ella, justo, exactamente. Estaba ahí, y ella pensó que nunca dejó de transmitir, nunca, a pesar de todo, y siguió, y estaba en el medio de una balacera y en el medio de algo que no se entendía, porque había empezado siendo el regreso de alguien que es idolatrado en Argentina, bla, 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 aunque hay 700 tipos distintos de peronismo, porque ninguno es igual, pero era la figura, y de pronto te encontrás con algo tremendo, ¿no? Que la recepción de lo que podía ser algo muy festivo, bonito, algo festivo, se convirtió en algo tremendo, y ella siguió transmitiendo porque el momento, a pesar del momento tan difícil, ¿no? Porque estamos hablando que 7 días después nosotros teníamos el golpe de Estado acá en Uruguay, ¿no? Y eso que yo le decía, porque tengo compañeros que son jóvenes y no llegaron a eso, me decían, pero vos pensás como lo que vos quieras, porque hay momentos que uno puede pensar en desapariciones, en apropiaciones, apropiación indebida. También nos pasó, por ejemplo, nosotros hicimos 2 procesos de apertura antes de estrenar, que invitamos a gente amiga, cercana, que queríamos, 10 personas. Invitamos a Roxana Rugnitz, que le mando un beso si llega a ver esto. Invitamos también a mi suegra, a Belén, que se venía de Jujuy a pasar un tiempo con nosotros y pudo ver el ensayo, y ella nos decía, claro, según la experiencia que hayas atravesado, ¿cómo sentís eso? Porque ella, por ejemplo, al principio no podía aguantar, tuvo un tiempo de adaptación, como dice Bugatti, mirando al personaje de Martina encapuchado durante los primeros 30 minutos de la obra. Y a ella esa imagen de esa bandera que a ella la estaba tapando, no era solo un juego para ella,
Claro. Como quizás otra gente que no se identifica con ese momento y puede pensar, uy, qué atractivo esta actriz o este personaje que está ocultando su rostro y jugando plásticamente durante 30 minutos. Pero a ella la llevaba a ese momento donde su propio relato familiar tenía historias de amigos o compañeros o propia familia que fueron encapuchados, secuestrados, que no veían nada. Entonces, eso, como que la obra tiene tantas capas como la propia vida o la propia experiencia en relación a esos temas. Y para nosotros también fue un miedo, porque yo decía, bueno, ¿cómo la gente también que vivió esto, cómo se lo va a tomar? Y cómo también se va a tomar este lenguaje, porque la obra tampoco es muy compleja a nivel de lenguaje. Claro. Y yo a la vez quería que sea cercana, que no sea para eruditos y eruditas del teatro, que la gente pudiera como llevarse sensaciones. Y creo que se logró, porque la gente se llevaba eso. Yo creo que sí, porque incluso he hablado con gente que me decía, me costó entender tal cosa. Digo, ¿sabes lo que tendrías que hacer? Yo lo mando a todos a verlo otra vez. Sí. Si la ves una segunda vez, vas a encontrar cosas que de repente en la primera, por ser algo que de repente no viviste, no lo sentís tan cercano, en la segunda, ha pasado con muchas obras que yo he mandado a ver por segunda vez. Me acuerdo de Incendios, por ejemplo, que tenía una intensidad también, cosas tremendas que pasaban. Andá a verla por segunda vez, que vas a lograr, porque a veces son muchos detalles. Sí, ni que hablar. A ver, hay mucha cosa que está pasando, mientras acá está pasando algo, acá está pasando otra cosa, y acá otra. Entonces, uno no quiere dejar de ver nada, claro. Pero a la vez, en algún momento hay algo que se te escapa. Entonces digo, a veces hay obras que ameritan verla 2 veces, y a veces la gente tiene interpretación, no sé, porque yo pienso que acá pasó tal cosa. Alguna gente me hablaba de los desaparecidos, otra gente. Vos la podés mirar desde el lugar que vos quieras, porque es década del 70 y ahí pasaron muchas cosas. Y porque además está hablando de esos temas que sí no son más cercanos, ¿verdad? Sí. Entonces digo, porque hay mucha gente que incluso, uno porque ya está acostumbrado y ha escuchado mucho de política argentina, pero hay mucha gente que todavía como que no entiende la definición del peronismo, o porque qué, o por qué pasan estas cosas, por qué hay un peronista que parece de derecha, otro que parece de izquierda, otro del centro, y uno se pelea con otro, y por qué la figura que es un militar, por qué esa idolatría, y por qué Evita. Hasta el día de hoy, bueno, y la figura de Evita, que también Elis con un poco con el diseño de vestuario y lo que le planteó al personaje de Martina, quiso evocar un poco esa figura, ¿no? Entonces también investigó a Eva Perón, vio vestidos que ella usaba, trató de replicar esa forma de vestidos de Eva y ciertos lunares que ella usaba en sus ropas y flores para los personajes que Martina atravesaba. Entonces siento que es una obra que nos exigió mucho, pienso. Mucho detalle, ¿no? Y es lo mismo que se le exige, digamos, a quien se sienta a verla, ¿no? Como que pueda captar todo eso, pero focalizar cada cosa, que es fácil, porque como vos dijiste hace un rato, una obra que tiene muchas capas, y yo creo que es así, porque vos tenés tantas lecturas como miradas le hagas a la obra, ¿no? Y vas descubriendo en cada personaje más de una personalidad. Por ejemplo, Ripoll me pareció algo... No, es que no, parece fuera de serie, parece no sé, de otro mundo, no sé cómo definirlo. Es un personaje que por momentos tiene miedo, por momentos es siniestro, por momentos... Total. Digo, tiene una cantidad de matices, y cómo quedan diferenciados esos matices. O sea, no es que paso con un gesto, paso con todo. Con todo. Eso fue lo que buscamos, y bueno, también... Creo que se llegan a espectáculos así cuando la meta está muy en todos y todas. Todos queríamos llegar a ese lugar. Claro. Quienes estaban en los rubros o quienes estaban en escena. Y se construyó un espectáculo con mucha cabeza, con muchas horas, con mucho amor, con mucha pasión por lo que hacemos. Y también sabiendo que era un espectáculo difícil de llevar adelante y que no sabíamos cuál iba a ser la respuesta. Pero yo nosotros creo que nunca fuimos demasiado, ¿no? Pero fuimos como muy embanderados, apostando a lo confiados también, porque tenían el trabajo hecho. Total. Y bueno, y por suerte el público apoyó, llenó las funciones. Hasta el día de hoy hay personas que
que nos mandaban mensaje de cuándo volvíamos. Después, el otro día lo que pasó también en las premiaciones fue una sorpresa. ¿Lo imaginaban ustedes? Para nada, para nada. Mirá, yo la verdad que, primero que estaba muy agradecida por las nominaciones, pero yo como el que más me veneraba o el que esperaba, dije, van a sacar mejor elenco. Van a sacar mejor elenco, lo dieron todo. También sabía obviamente que había en la terna muchísimos elencos increíbles. Cuando sale Perdidos en Yonkers, que también nosotros estábamos gritando por todos lados, hubo algo en mí muy chiquito que como una llama, por así decirlo, que dije, ¿seremos espectáculo? No puede ser. Y se lo conté también a mi familia, estábamos todos como agarraditos de la mano, y en el momento que aplaudimos a todos quienes estaban ternados, cuando abren el sobre Ana Laura y Leo, me toco el anillo que es de mi mamá y le contaba a todo el mundo que este anillo no solo representa a mi mamá, sino que por hoy representa todos los valores que yo creo de mi familia, de mis amigos, del trabajo, de la militancia, de todo. Entonces, en el momento que abrieron la boca ellos, yo toqué el anillito y escuché Edip y fue como un shock mirarnos. Pero si vos mirás los que estaban con ustedes, eran, por ejemplo, Berland, que es el espectáculo en que está, bueno, que ustedes lo conocen, a Luis Paso. Sí, por favor, gran amigo, Pato Paso. Canción del primer deseo. Sí, con Leonel a la Casa cabeza. de Muñecas, segunda parte. Estaba Díptico, que es de Gustavito Kleiman. Estaba Edipo y estaba Perdidos en... Yo creo que la más formalita era Perdidos en Yonkers. Claro. Estructuradita. Después las demás eran todas muy... muy de lugares donde eran como escenas no convencionales, ¿no? Donde se habían y a mí Edipo me pareció un hallazgo de obra. Digo, primero el texto me pareció poderosísimo, brutal. Pero más poderoso, y que eso lo conversábamos con los colegas, era que recuerdo una palabra de Tomás cuando lo encontré, que iba a ver una obra al Teatro Alianza, y ahí me lo crucé a él, y le dije de Edipo, y me dijo, si Micaela, la mejor directora, y sí, y más allá, bueno, de que hay una cercanía entre ellos y que se admiran, pero yo creo que sí, porque agarraste un texto muy difícil, moviste a 3 personas en una cuerda dificilísima, y lograste desentrañar de la manera que trabajaste, digo, cada uno tiene su sistema de trabajo, un texto muy complejo, que el tema no es si el texto es complejo cuando lo lees, el tema es la puesta en escena de ese texto, porque el texto puede ser facilísimo o dificilísimo. El tema es cómo nosotros conversábamos, ¿no? Cómo Micaela logró desentrañar ese texto para ponerlo en escena, y que bueno, que cada espectador lo pensara como quisiera, pero cómo se logró poner en escena, porque los textos de Pompeyo en general son difíciles. No digo inabordables, pero sí digo que tienen exigentes, muy exigentes. Digo, como que tiene que haber por parte de la dirección un trabajo muy de desmenuzar, de buscar, de tratar de entender de tu manera, ¿no? De tu perspectiva. Eso es totalmente libre después que tomas un texto. Pero digo, el mostrar el resquebrajamiento, mostrar toda esa caída, parecía la caída de la casa Usher, ¿no? Toda esa cosa que uno veía que se le venía arriba también, ¿no? Porque uno estaba así sentado y decía, yo no sé, pero en algún momento esto va a caer. Y uno a veces se distraía de esa caída viendo las actuaciones, ¿no? Y viendo lo que pasaba, pero en algún momento, y tiene un final muy trágico, por cierto, ¿no? Que un gran golpe para quien cuando lo estás mirando, también creo inesperado, hasta en la lectura es inesperado ese final. Venimos de esa turbulencia, y casi como que el final te saca de eso para
colocarte en la crueldad pura. Sí, y en la realidad creo también. Y ¿no? la realidad de algo que vos venías como sosteniendo, si se quiere, porque decías, bueno, ahora puede, a ver qué pasa, y se seguían sucediendo imágenes y cosas, pero no, yo creo que pisar la realidad, el momento, en el final mismo, ¿no? Porque en el otro podés ir elucubrando otras cosas. Pero yo creo que fue como ver esa obra es como un salto al vacío, ¿no? Donde cada uno elabora, crea, que creo que le pasan un trabajo al espectador, que está bueno. Digo, bueno, dale, pensá, pensemos acá. ¿no? Porque al teatro no vamos para mirar, estar sentaditos y ver pasar algo que está pasando y nada más. Digo, entonces me parece que ahí, digo, es ese cometido, ¿no? Entretener sí, pero abrir cabeza también. Total. O sea, tratar de que vos seas un espectador activo. ¿no? Dentro de eso. Y también nosotros nunca quisimos perder, o como directora traté de llevarles al equipo como la posibilidad de jugar con esto. Entender que más allá de todos estos temas que hablábamos y por dónde nos atravesaba con el dolor y con la alegría y lo que no y lo que sí, esto también es teatro. Exacto. Y nosotros tenemos que tener también la capacidad de vibrar ahí arriba mientras estamos haciendo algo. De identificarnos, de pensarnos, pero no, también de entender que es un mundo que podemos crear, generar y darle todas las vueltas que querramos. Entonces todo el tiempo también estaba abierto el juego y hay muchas cosas que el texto propone, pero también muchos hallazgos del propio equipo de trabajo, que son esos momentos como pequeños que tenemos de risa, de afloje, de hay decir... como chispazos. Sí, de cuando entran los Pimpinela, es como, sí. Estamos acá. Que a su vez también los Pimpinela es un chiste que surgió en un ensayo, que ellos me trajeron, me dijeron, Micaela, te tenemos esta propuesta, y ellos de repente me elevan la figura de Martina, la dan vuelta cantando los Pimpinela, y también hablaba mucho de nuestra historia, porque cuántas familias uruguayas hay que en fin de año, eso le pasa a mi propia familia, cantan los Pimpinelas abrazados unos a otros. Entonces, claro, es ese momento mágico, el proceso donde todas las lecturas que traes van al mismo lugar. Exacto. Y bueno, y particularmente yo agradecida porque siento que también ellos con la exigencia y todo siguieron, me siguieron. Y además la confianza en el director, ¿no? Total, porque a ver, eso es un placer para trabajar. Vos tenías un texto, tenías una propuesta, tenías de pronto una metodología de trabajo que de repente empezó siendo de una forma y después fue cambiando naturalmente porque bueno, se van dando otras circunstancias, el elenco también conversa, el elenco también propone, se discute, se llega a un punto, digo, y yo creo que estas obras, porque a veces uno no habla uno habla de un teatro que tenga un contenido que interese, que importe, que transmita, que deje huella. Yo creo que lo lindo que tienen muchas obras, entre ellas esta, por ejemplo, es eso, que el contenido, vos salgas del teatro pensando en la obra, conversando, discutiendo. Yo creo que el éxito de un espectáculo es cuando no termina, cuando la obra termina y la aplaudís, ¿no? Es cuando vos salís a mí me pasa mucho cuando voy con Betty, por ejemplo, ¿no? Que yo le digo, porque vos viste, ¿no? Capaz que puede ahí, si pasaba tal, porque después uno empieza a hacer hipótesis sobre lo que vio. Sobre todo. O dice, ¿viste cómo le dio la vuelta en esto? Y yo, pues, sabés que no la pensaba de esa manera. Yo creo que el éxito es cuando el espectador sigue pensando. Ni que hablar, después que termina la obra. Cuando se va, se come su pizza, se toma algo, comparte. Y ahí seguís dándole vuelta. Y yo creo que esta obra tiene para que el espectador le siga dando mucha vuelta, porque yo hasta el día de hoy la sigo pensando, ¿no? Y sigo diciendo, esto podría trasladarse a tal cosa o podría tener el paisaje de tal otro momento. Digo, como que son obras que te ayudan a pensar en el teatro que en parte tenemos que hacer, ¿no? Yo no critico las producciones de nadie, soy la primera en ir a ver todo lo que anda en la vuelta, pero entiendo que esto nos da un impulso distinto porque es un teatro
muy fértil, es un teatro donde se puede seguir plantando y creciendo, son propuestas interesantes, son propuestas que abren la cabeza al espectador, no es un entretenimiento que terminó y a los 10 minutos te olvidaste, claro. Es un texto que por mucho tiempo, estoy segura, me va a quedar en la cabeza y voy a seguir pensándolo y de repente si vuelven me lo vuelvo a ver y capaz que encuentro otras cosas que no encontré. Yo creo que es un texto de profundidades, ¿no? Y que Pompeyo sabe cómo darle esa profundidad a su escritura y creo que, no conozco el texto, pero que vos lograste un camino con el texto de él, ¿no? Y que te salió buenísimo, la verdad te salió buenísimo el camino por el que optaste, que ya te digo, no tengo idea qué hicieron en Argentina, no tengo idea, no sé cómo lo abordan, sí. Pero creo que tiene también mucha simbología la obra. Ni que hablar, que también la dramaturgia la propone, ¿no? Nosotros también fue como, bueno, ¿cómo es esta dramaturgia? Tratando de serle fiel, pero con la propia óptica de nosotros, ¿no? Como eso fue lo lindo, porque en verdad el proyecto tenía esa idea, como acercar estas fronteras, o sea, como acercar estos países, acercar estas historias, y que un elenco uruguayo, que gente uruguaya se ponga a hacer esto, sí o sí nos tuvimos que acercar a ellos. Obvio. Conociéramos o no conociéramos la historia de la masacre, conociéramos a Pompeyo o no. También pasó que Tommy, siendo argentino, también fue otra especie de hibridación, porque él está radicado acá hace muchos años. Entonces como que el proyecto tuvo muchísima profundidad por muchos lados. Totalmente. Y también nos exigió a nosotros mismos, porque estando a un mes de estrenar, creo que a 3 semanas, paramos los ensayos y nos dedicamos 3 días de la semana, cuando tendríamos que estar siguiendo con la puesta y terminando la obra. Dijimos, esperen, es un momento como para volver a hablar de la teoría, de por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Este texto, cuando Martina levanta con su largavistas y se pone a hablar del paisaje que ve, exacto. ¿Qué significa? ¿Qué significa hoy para nosotros? ¿Por qué lo estamos diciendo? Las palabras no son porque sí. No, y eso fue un pedido que también vino de parte del elenco. El elenco en un momento dijo, necesito como volver a preguntarme lo mismo que nos preguntamos al principio antes de empezar a trabajarlo. Y eso fue súper rico. Y en el momento también fue una decisión, decir, bueno, paramos los ensayos una semana, paramos. Nos ponemos a pensar, a discutir. En el sentido de cambiar la forma del ensayo, cuando ¿no? Si no empezar a teorizar de pronto. Otra vez volver a esto, tenemos que volver a... Y lo que hicimos fue eso, de verdad, fue volver a discutir escena por escena. Nosotros una vez que agarramos el texto, dividimos el texto en 48 subescenas. Y a cada subescena le pusimos un título que nosotros creíamos que era que hablaba. El que tenía y que eso habló de una apropiación del material a otros niveles, que ojalá pudiera trabajar así siempre. Creo que... ¿Cuánto tiempo? Porque digo, es un trabajo arduo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo? Besos a toda la gente que está escribiendo ahí, que está Cele, Fer Amaral, Ricard, ahí mandaron muchas personas, gracias por los mensajes. ¿Cuánto tiempo le llevó apropiarse de este texto y construir ese trabajo que hicieron individualmente cada actor, pero a la vez en forma colectiva? Y mirá, el noviembre del año pasado fue cuando los convoqué. Ahí ya estaba la obra, la teoría en la cabeza, se las pasé. En enero empezamos a juntarnos como para hacer trabajos de mesa, discutir. Con el equipo de diseño ya estuvimos trabajando en diciembre en carpetas y demás y pensando en posibilidades. Y a partir de marzo fue que empezamos como a ponerle el cuerpo y empezar a levantar el montaje. Nosotros queríamos estrenar el 20 de junio, porque era la fecha que sucedió todo, y en una especie de homenaje, por así decirlo, queríamos que fuera la misma fecha, y no llegamos por tiempos nuestros, generales que pasan en los procesos, y terminamos estrenando el 20 de agosto, un mes después. Pero bueno, nos llevó 3 veces por semana, 3 horas, eso, desde marzo, pero es un proceso que se viene gestando hace 8 meses, o sea, desde noviembre del año anterior para estrenar en agosto. Es muy imposible lograr en menos tiempo esto, digo, porque, a ver... Y mirá que nosotros teníamos miedo de que no nos diera tampoco el tiempo. Por más genios que sean ustedes, por mejores actores, que es un elencazo, por mejor directora que sea Mica, hay tanto
esta cosa, creo yo, para terminar de unir, surcir, acondicionar, poner. Es una obra compleja de por sí, más allá de que la gente pueda entender todo lo que dijo Micaela, pero es una obra para el espectador, es un aprendizaje, es hasta una enseñanza de cómo ver teatro, ¿no? O sea, hay un planteamiento, hay un texto, hay un planteamiento escénico, hay gente ahí y hay todo un conglomerado de cosas. O sea, todo eso está pronto para que el espectador vaya desentrañando, entendiendo lo que entienda, pero yo creo que a mí me manifestó como que un entendimiento y una asociación muy linda entre público, el día que yo fui, después supongo que habrá sido igual, ¿no? Entre público y ustedes, el elenco y todo el equipo, no solo en el aplauso, sino en la cara de satisfacción que tenía mucha gente, ¿no? De que como que eso era lo que vieron y eso fue lo que entendieron y eso fue, ¿no? Esa cosa de vi un espectáculo que yo no estuve, no sé exactamente qué pasó, pero entendí que algo grave pasó y que esta gente trató de transmitir todo eso con su cuerpo, con sus miradas, con sus gestos, desde la escenografía, desde el elocuente vestuario, desde sus distintas escenas en los distintos lugares, desde los elementos que usaron para montarla. Digo, creo que fue algo importantísimo que un grupo independiente tuviera esta obra, porque alguien que tuviera recursos de repente la podía hacer, pero no sé si este gesto de militancia que ya de por sí tiene la obra hubiera quedado tan implícito en un grupo que no hubiera sido independiente, lo dudo montones. Sí, bueno. Y en un grupo que no manejara tan bien los cuerpos como en el grupo que la verdad que a mí me maravilló. Sí, creo que eso también. Estoy deseando que Pompeyo la vea. Ay, sí, nosotros también estamos en esa conversación. Me encantaría, sí, cuando abran la temporada que nueva, pudiera venir, ojalá, lo estamos intentando. Y darle la devolución, ¿no? Sí, Él que la escribió, pienso que se va a quedar más que encantado y que no sé si puede pensar el nivel de excelencia al que se llegó con esta obra, ¿no? Gracias. Sí, nosotros, eso también hay algo de nosotros decíamos, bueno, es la primera producción de La Madriguera que se gestiona completamente dentro del espacio, pero sale del espacio para su temporada. También entendiendo que hay mucha gente que nos acompaña y el lugar ya tiene su identidad y a veces hay mucho público que también va a ver porque sabe quizás la búsqueda de las propuestas o la calidad. Pero hay mucha otra gente que sabíamos que iba a ir a ver la obra solo si nosotros la sacábamos de ese lugar. También elegimos el Galpón por la propia historia del Teatro del Galpón y por la relación que tiene con la militancia y creíamos que también... Con la militancia, con la resistencia... Con total, todo era eso, necesario que esta obra estuviera puesta en un lugar de esas características. Y bueno, y también para lo que nosotros rescatamos una vez que estrenamos lo hicimos en un espacio que no es nuestra casa, por así decirlo, que no es La Madriguera, donde se gestionó, pero nos fuimos fieles a nosotros mismos en el cómo contarla. Mantuvieron la esencia del trabajo que ustedes habitualmente y eso es muy hacen. lindo y también se agradece mucho la respuesta del público, lo que pasó con también el otro día en la ceremonia, porque también yo le decía a todo el mundo que sentía hinchada, che. Pero eso era lo que quería decir, era la hinchada nunca sabe de la gente que trabaja en La Madriguera, que trabaja con nosotros, que nos conoce como artistas. Entonces yo a todo el mundo le decía, y me decían, no, tenés que ponerte feliz por vos, pero yo le decía, yo siento que este reconocimiento no es solo al espectáculo, es a todo el teatro independiente, o sea, a la manera que tenemos de trabajar, que no es solo la gente de La Madriguera, son muchas personas, porque también La Madriguera no solo somos Tomás y yo. No, albergan también mucha gente que también, parque temático que queda para el año próximo Agustín para jugar. Los Muertos con Celeste Villagrán, que estuvimos ensayando ahí, Animalismo. Sí, porque trabajaste muchísimo, trabajaste en Los Muertos, que fue un homenaje a Florencio Sánchez por los 150 años de nacimiento, que fue
un musical, un trabajo también donde el cuerpo también se pone todo el tiempo. Trabajaste en Sueños, una versión de Sueños que se ganaron todo también, porque no le faltó nada. Trabajaste también, ahí no llegué, en Silencio, la obra que se hizo. El proyecto de egreso de la generación de 2022 del IAM. Que sos profesor ahí en la IAM. O sea, estuviste, bueno, en Edipo en Ezeiza ni hablar, pero del rol también de directora, no de actriz. ¿Y cuál rol te gusta más? Porque me parece que le agarraste el gusto a los dos, me parece. Sí, creo que sí. Los dos me gustan. Sí se me despertó como una chispa a nivel de dirección que fue muy natural, orgánica, por así decirlo. No era algo que pensaba, sino que se fue apareciendo. Y es un rol que la actuación también me lo exige, pero siento que la dirección sí o sí me saca totalmente en mi zona de confort. Quizás a veces en la actuación depende lo que tenga que hacer. Claro. Siempre uno siente cuando aborda procesos nuevos de que vuelve al punto cero, que vuelve a ser el estudiante que no entiende, pero a la vez siento que la dirección completamente me saca de mi zona de confort. Entonces hay una búsqueda ahí. Es un compromiso distinto. Totalmente distinto y también de pensarme como creadora, de qué quiero decir. Y además tenés un equipo que de alguna manera, no quiero decir, todos dependen de mí, pero de alguna manera hay directivas que parten de la dirección, ¿no? Sí. Digo, hay una idea de obra, hay una cierta concepción que más allá que después lo puedas discutir con los otros, digo, ya tenés algo marcado de cómo Ni que hablar, la dirección para mí es una gran guía. Y obviamente después yo también como directora soy muy raquítica, pragmática, o sea, me armo mis cronogramas semanales, todo, pero digo, también hay algo de trabajo mucho con lo que pasa en el momento y tratar de entender cuáles son las propuestas que están apareciendo en ese momento. Y siento que eso también lo tengo porque tengo la oportunidad de ser actriz y vivir el adentro y entender lo que pasa adentro, desde mi óptica, claramente, pero eso creo que es muy lindo a veces cuando uno previo a ser director o directora fue actriz o es actor, porque también entiende la escena desde otro lugar. Eso me lo decía una vez Amaral. Yo dirijo desde el lugar de actor, porque eso es un placer. Conozco. Mirá el Taba ahí. Hola, Taba, que también estamos trabajando, Taba Luzardo. Estamos trabajando con Taba y con Cristina Cabrera en Despertar de Primavera, que es una comedia musical. Se va a hacer ahora en diciembre en IFA con Federico Lynch, que estoy como profesora ahí, y Taba y Cristina hacen los personajes. Mi amor, ¿eh? No. Bueno, perdón, me comí un espectáculo, Herida, que es tremendo espectáculo donde ahí hay un duelo actoral entre ella y Cristina Cabrera. Yo la padecí en el buen sentido, ¿no? Sufrí por ella, ¿no? Y por la madre, por las dos. Sí. Es un trabajo, ¿esa vuelve? No sabemos, vamos a charlar. Yo quiero que vuelva todo, porque fue hermoso trabajo. Pero la idea es que todas las obras vuelvan. Sueño creo que también tiene plan de volver, Fanfarria. Fanfarria tiene que volver porque fueron pocas funciones. Cuatro y es que pudimos hacer nada más. Un trabajo enorme también. Edipo tiene que volver, eso ya está, es indiscutido. Sí, bueno, lo hablamos un poquito antes de empezar el programa, pero nosotros ya teníamos el plan de volver, porque teníamos ya la idea de hacer una gira por los otros departamentos, ya esa era una planificación que teníamos nosotros. Y bueno, y lo lindo que pasa también ahora con este reconocimiento, que es que ahora también tiene estas funciones que vamos a poder coordinar en el interior, que eso para mí hace que todo se resignifique desde otro lugar. ¿Cómo crece, no? Porque divino, digo, el hecho de irte a otro lugar, encontrarte con otros escenarios, con otros públicos, digo, como que a nosotros nos pareció tan bueno, porque esto pasa con niños y pasa con adultos, ¿no? Entonces nos pareció que un texto, que en este caso fue el de Sandra Escames, que lo publique el INAE, ya es una seguridad de que ese texto va a estar publicado. Y por otro lado, que el espectáculo que gane pueda girar por el interior, sean 2 departamentos, sean 3, no importa, pero salir de Montevideo, encontrarse con otros públicos y poder llevar este espectáculo, a mí me parece genial. En el momento después de que uno pasa al micrófono, y el otro día charlando
que me había encontrado con colegas, decía, uno siente que pierde el lenguaje cuando está frente al micrófono, el teatro lleno, pero bueno, cuando bajábamos, gente del INAE nos señalaba y nos decía, vos sos consciente de lo que tenés ahí en la mano, lo importante, ¿no? Que es esto, que esta obra pueda girar, y me parece que también habla de esto, de empezar como a encontrarnos más, también con otros públicos, que obviamente es un sueño, creo, de todos los que hacemos teatro, pero muchas veces el mundo quiere, la realidad económica no se puede, o el mover la escenografía, o los tiempos, porque también nos dedicamos a millones de cosas para poder vivir de lo que queremos. Cuando querés vivir del teatro, saltás de dar una clase a un lado, de dar a otra, de ir a dirigir acá, Claro, así que en ese sentido estamos muy, muy agradecidos, muy contentos y nada, muy inesperado todo, pero a la vez como algo en el fondo diciendo, bueno, pero trabajamos también para esto, y en ese sentido yo siempre me siento muy honrada, no solo cuando las propuestas son lindas, o sea, son los espectáculos buenos, sino también cuando el grupo de trabajo es bueno. Ahí yo me siento como doblemente gratificada como artista. Hay una fortaleza en eso que es ineludible, y ahí por eso se también puede trabajar de otra manera. Y ahí por eso también estoy muy contenta, porque siento que es un reconocimiento que le llega a un equipo de trabajo que es un gran equipo de trabajo, como lo deben ser muchos otros también, que reconozco. Por supuesto, cada uno juega en su cancha, pero lo veía también otro día en la premiación, los integrantes que vinieron de Colonia, de otros departamentos, la manera en que tenían de festejarse y eso es algo que nos fuimos hablando, y yo decía, qué lindo esa unión de que se festejaban como si fuera el gol propio, y eso a veces pasa. Eso siempre se lo muestro, yo que hago mucho, voy mucho al interior y voy siempre a las bienales. Es algo que uno ve cuando le toca, por ejemplo, almorzar, ¿no? Compartir. O cenar, por ejemplo, y uno ya está ahí y llega el grupo que recién actuó, todo el mundo aplaude. Increíble, Entonces, cuando yo les decía que había una diferencia, pero no porque acá la gente sea egoísta o no se quiera, sino que muchas veces no tienen esa espontaneidad, claro. Entonces yo lo veía y yo le comentaba a los compañeros de jurado, ¿no? De la Bienal, cómo ellos se sostienen unos a otros, ¿no? Porque se festejan, se alaban, y a veces uno piensa, bueno, pero el trabajo que acabamos de ver no está. Pero ellos no están mirando eso, ¿viste? Si el resultado final, no sé, de repente no les salió tan bien, sino el hecho de que pueden hacer teatro. Entonces acá uno lo notó en el Solís, porque vinieron grupos de distintos lugares que fueron nominados, y ellos aplauden al otro, o sea, no tienen eso de, pero no me tocó a mí, entonces a mí, yo celebro más, por ejemplo, un saludo de Agosto Latino, por ejemplo, que no ganó, pero que saludó y que celebró haber estado en Solís con toda la gente, como otra gente que también me escribió que no habían ganado, u otros que fueron a acompañar. Lo celebro más que el que se lleva el premio, porque el que se lleva el premio está contento, pero el que no se lo llevó y saluda y agradece y pasó bárbaro y se encontró con gente que hacía tiempo no veía, eso yo creo que es la esencia que uno trata de buscar en estos encuentros. Eso es lo lindo de las premiaciones, más allá de que uno, obviamente siempre hay un jurado, es subjetivo, uno puede coincidir, no coincidir, como todo. Totalmente. Pero yo verdaderamente, las veces que he tenido la oportunidad de ir, es verdaderamente una fiesta. Yo me reencontré con gente que lo dije también en el momento que tuve que pasar el micrófono, con compañeros cuando estábamos estudiando hace 10 años que no sabíamos si queríamos dedicarnos a esto, pero no sabíamos, y hoy pasan 10 años y está Franco Rila, que fue mi compañero, que estuvimos no sé, compartiendo mates, compartiendo mañanas en el Instituto IAM, Adiós, Belén Giaconi, que también egresó hace poco, que la vi también. Entonces, hay algo también de empezar a entender y de reencontrarnos en estos espacios, que es verdaderamente un festejo. Ese día para mí es un festejo de teatro, de encontrarme con gente es la idea que uno tiene. Después, bueno, uno sabe que a todos, ahora nosotros estamos hiper estrictos, es un Florencio por categoría. No compartimos más. Entonces, también porque el productor una vez nos dijo, siempre hay una cosita, dice Diego Fachelli, no sé,
1 milímetro que hace que un espectáculo sea algo más que el otro. Porque una vez se dice, pero este está bueno también. A veces le da un poco de dolor, ¿no? Pero entiende que no se puede ni económicamente ni tampoco mantener como una especie como de rigor, ¿no? En eso. Entonces creo que y además capaz que el espectáculo, como no me acuerdo a ver si tenía. ¿En qué otra categoría estaba el elenco? Edipo en Ezeiza estaba en el elenco. Estaba mejor actriz, estaba en escenografía. El más premiado, decían, claro, el que se llevó más de estatuilla fue Casa de Muñeca. Sí. Entonces yo esperando que llegara el espectáculo, digo, y bueno, y ahora espera espectáculo. Claro. Y había categorías que yo le preguntaba al compañero de al lado, ¿en esta quién ganaba? Claro, son 28 categorías, entonces a veces los nombres, yo tenía clarísimo el espectáculo, ¿no? Y estaba muy feliz de que los compañeros acompañaran con el voto. Digo, porque eso no es ningún... Si salió, porque todos acompañaban el voto, clarísimo. Pues yo siempre digo, se nomina con los 2/3, pero después cuando se gana, se gana. Claro. Entonces digo, de que se acompañara la propuesta, ¿no? De que, bueno, se empezó a votar y apareció este nombre, cosa que me pone muy contenta porque también habla de que en el ejercicio de la crítica se va aprendiendo a ver, por eso tenemos también escena alternativa, porque hay otros lenguajes, hay otra forma de ver el teatro que uno tiene que ir acompasándose, por eso tenemos tantas categorías, porque vamos tratando de acompasar el movimiento que va haciendo el teatro, ¿no? Que es inmenso. Entonces, y todo el tiempo está cambiando. Y año tras año hay cambios, hay como una revolución, ¿no? Esos cambios que se producen, que son sanos, importantes y bueno, y que generan estas cosas que generó, por ejemplo, Edipo en Ezeiza y tantos otros espectáculos, ¿no? Que yo siempre digo, cuando están en una categoría, todos tienen... están con la chance, todos tienen la misma chance. El tema, bueno, después el que se elige a veces va a gustar más a unos, va a desilusionar a otros, pero digo, la chance está, porque hay gente que dice, ay, mi espectáculo dentro de esto, como a veces dicen, ay, había tantas actrices y me eligieron a mí, y bueno, eso quiere decir que están en un pie de igualdad todos. Después la elección final es la que va a decir quién es el que se lleva el premio. Pero fue muy linda esa idea porque la gente nos venía a saludar y se notaba que estaban estaban muy alegres porque nos conocemos, los aplausos fueron muy lindos. Sí, pues yo dije, qué hinchada tiene. Sí, pero en verdad eran los propios colegas que felices junto a nosotros, como también yo creo que se va entendiendo, está bien, uno dice, después de 63 años, no. Lo que pasa que hay mucha gente que es nueva en el ambiente, digo, que no viene de claro. Yo tampoco vengo de los 63 años de Florencio, pero digo, como que se empieza a entender que competencia hay siempre, porque cuando están en cartelera, todos quieren que lo vayan a ver, y bueno, y hacen una propaganda en redes, y hacen una propuesta, y de repente hacen un 2x1, o un descuento, porque quieren llenar la sala, o sea, están compitiendo todo el año, y es normal. Sí, y un poco eso también está cambiando porque es la manera en que verdaderamente estamos trabajando ahora, o sea, no sé, o sea, eso, está bien, nosotros con La Madriguera somos un espacio autogestivo independiente, pero también por elecciones personales también trabajamos con El Galpón, también trabajamos con Compañía La Gaviota, también estamos en contacto con, no sé, el otro día le escribí a Gabriel Calderón para solicitarle no sé, como que todo el tiempo estamos en sinergia, independientemente a donde trabajes, si trabajas en el elenco estable, si trabajas en lo más under, si trabajas... Entonces, y también creo que parte de las generaciones que están llegando al teatro, que también conversan con las otras generaciones. Exacto. El otro día Miriam, que nos vino a felicitar, Miriam Gleiger, Álvaro Uchaín también me mandó un mensaje felicitándome, como que también eso habla de verdaderamente la alegría de entender que el medio crece, el teatro es eso, el teatro es estar feliz, la unión. Es la unión de la gente, digo, porque eso de las chacritas a veces, digo, como que lastima un poco, sí, y ¿no? divide más de lo que potencia. Más de lo que
une y lo importante es estar unidos porque es como dice esa frase tan célebre, ¿no? Nadie se salva solo. No, ni que hablar. Entonces en teatro, con todas las dificultades que hay, con la ley 19.821, que yo digo, hablen de esa ley, porque hay que potenciarla, se necesita. Los actores tienen todo el derecho del mundo a terminar su función, tener su salario, están trabajando, esto no es un chiste, yo creo que la gente después de la pandemia empezó a entender que hay un trabajo atrás, y en la falta, yo creo que cuando te falta algo es cuando te das cuenta que eso verdaderamente es importante en tu vida, ¿no? Entonces digo, hay que ir al teatro, hay que apoyar. Y ni les digo, porque todos los que están ahí saben, hay producciones todo el año, y no les digo a toda hora, porque habría que mover un poco los horarios para que se pueda ver de repente más de un espectáculo, porque en niños todos las ponían a las 15:30, o sea, no había posibilidad de ver dos. Y en adultos muchas veces son los mismos horarios centrales. Y no se olviden que 8, si hacen los jueves, acuérdense que si estrenan 8 se van a poder ver 4, porque los otros 4 o cambian de día o cambian de hora para que se puedan ver. Pero bueno, tuvimos una temporada 2025 brutal, la verdad. Yo la disfruté muchísimo, y creo que el espectador también. Yo no digo que el espectador haya ido a ver más de 200 espectáculos, pero ojalá, los que hayan visto, mira, ojalá puedan. Si le dio para eso, divino. Pero desde ya digo, hay que felicitar a todo el movimiento teatral uruguayo por todas las propuestas, por todo lo que trabajaron, la búsqueda de sala, la búsqueda de texto, la búsqueda de gente para trabajar con cada uno. Y bueno, y Edipo en Ezeiza se alzó como el mejor espectáculo y dirección del año, así que nosotros muy contentos de que esta gente que tienen esa autogestión, de que laburan tanto, como todos digo, pero tan especialmente la gente que a veces está más en solitario con determinadas cosas, tenga el premio que merecen y con un autor de las características de Pompeyo. Cuando ellos ya tengan fecha, la vamos a avisar para que nadie deje de verlo. Gracias, Mica, por estar en Teatro siempre. Al Día. Un gusto siempre. Me voy a sacar una foto, pues yo me saco foto con gente famosa. Entonces ahora saco con Mica. Y bueno, y a ustedes estén atentos porque bueno, mañana es jueves, mañana va a venir Eduardo Piñeiro, que bueno, está contentísimo con parte de este mundo, con la escena alternativa, así que vamos a hablar con él, a ver qué pasa con esa obra que también es de un argentino, y no sé si va a volver o tienen otras perspectivas, pero bueno, ellos hicieron 20 y pico de funciones. Chau, chau, nos vemos mañana.